A medida que uno va caminando con el Señor, uno cree superadas muchas cosas. Esas cosas de vez en cuando nos visitan otra vez. Y es interesante la capacidad que tenemos las personas de decirle a otro que confíe en Dios, ¿no? Es impresionante la capacidad que tenemos de decirle a otro que confíe en Dios. Se encuentran en una oportunidad 3 hermanos que podrían ser de cualquier congregación como esta. Y esos hermanos que tienen ese casi un don sería de mostrarse más espirituales que los demás, más cerca de Dios que los demás, y con el favor de Dios más que los demás. Así que comienzan a hablar y el tema era cuánta confianza tenían en Dios ellos, ¿viste? ¿Quién es el que tenía más confianza en Dios? Así que comienza a hablar Pepe y dice que él es el que más confianza tiene de los 3 en Dios, porque vino un ángel y le dijo: quédate tranquilo, Pepe, que no hay como vos en la congregación para confiar en Dios. Así que el segundo dice: no, el que tiene más confianza en Dios soy yo, porque se me presentó Jesús a mí y me dijo: quédate tranquilo, que mi Padre, el que más confía acá en la congregación, sos vos. Y el tercero dice: salí vos y yo no te he dicho nada. Así que, hablando de la confianza, cuando uno piensa en la confianza tiene que ver con la ansiedad. Y la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es? Miedo a lo que vendrá. Preocuparse de antemano. Falta de paciencia. Dice un autor, Max Lucado, que es primo del temor, de la misma familia del temor, pero no es el temor, porque el temor ve la amenaza. Pero la ansiedad es esa sensación de que algo va a pasar. En cualquier momento, algo va a pasar. Y vivir de esa manera es vivir como agitado, es como vivir sin aliento, es vivir con esa inseguridad de que en cualquier momento algo se va a complicar. Si alguien nos pregunta a nosotros si somos personas que vivimos con ansiedad, quizá la mayoría diría rápidamente que no. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho y hemos creído que un hijo, una hija de Dios no puede tener ansiedad. Si tenemos ansiedad, sentiríamos un poco de culpa, porque significa que no estamos confiando en Dios de la manera que nosotros creemos. La verdad es que la ansiedad es una emoción que nos ha acompañado, que nos acompaña y seguirá acompañándonos. El tema no pasa porque sintamos o no sintamos ansiedad. El tema pasa por qué es lo que nos ocurre, que cualquier situación nos hace como tambalear. Quizá, ¿de qué manera nosotros podemos darnos cuenta si estamos viviendo con ansiedad? Cuando dejamos de reírnos, cuando nos reímos menos. Cuando aquellas personas que nos rodean suelen vernos casi siempre preocupados. Cuando las personas que nos rodean nos dicen o nos ven como personas negativas, como con poca claridad hacia adelante, con poca confianza. Ninguno quisiéramos vernos de esa manera, pero la verdad, habría que preguntar cómo nos ven. Y decía que muchas veces, como hijos de Dios, podemos sentirnos culpables porque sentimos ansiedad. Cuando pasamos los 50, algunas cosas empiezan a aparecer
ciertas preocupaciones que quizá antes no aparecían. Los que estamos más lejos de los 50, tenemos otras preocupaciones. Pero, ¿se da cuenta cómo va pasando a lo largo de la vida y acá y de todas las edades? Y podemos concluir que todos tenemos ansiedad. Claro, cuando hemos comprado esta idea que la espiritualidad es ausencia de ansiedad, creo que nos hemos equivocado, porque jamás Dios ha dicho eso, que vamos a ser libres de la ansiedad. Quizá el punto, que es donde vamos a llegar, es qué pasa con nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Si es de memoria o es de verdad. Le invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 4. Para algunos será conocido este pasaje, para otros no. Pero frente a la ansiedad puede manejar tanto a una persona que puede tomar decisiones muy equivocadas por el estrés y por esa situación que provoca esa ansiedad, de algo, ese temor que se emparenta ahí con la idea de que algo malo va a pasar. Y por ejemplo podría ser hoy, los que tenemos algún crédito, los que de alguna manera le han insinuado que si las cosas no mejoran, el trabajo se va a complicar. Y una persona podría automáticamente pensar, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Bueno, ¿se da cuenta? Y ahí empezamos nosotros a pensar, ¿qué va a pasar conmigo si me cambian las reglas en el trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo si pierdo la estabilidad que tengo? ¿Qué va a pasar conmigo si me dicen después de los 50 o después de los 40, hoy, que me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo? Y aunque no querramos pensar a veces en esas cosas, pero esas cosas nos ocurren. Son parte de la vida. Y entonces nos encontramos muchas veces con esa idea y el temor de decirle a Dios o de decirle a alguien en quien nosotros podemos confiar, decirle, vos sabés lo que me está pasando, ¿no? Me parece que estoy sintiendo algo que nunca he sentido, esta idea de que algo malo me va a pasar. Puede ser una enfermedad, puede ser algunos síntomas. ¿Cuántas personas no van al médico? ¿Sabe por qué no van al médico? Porque algo malo le puede estar pasando. Entonces, supuestamente, así se mantienen sanos. Así somos. Filipenses 4. 4:4. Alégrense en el Señor, siempre. Otra vez les digo, alégrense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada se desesperen, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Continuamente, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, alegrémonos. A ver, se nota que Pablo no vivía en Argentina. Se nota que Pablo no vivía con los gobiernos que nos ha tocado vivir a nosotros. Se nota que Pablo no tenía este tema de, ahora se va a conocer la inflación de junio, que va a ser menos que la de mayo, pero que no nos va a resolver el problema tampoco. Se nota que Pablo vivía otra realidad. Se nota que Pablo no ha pasado por las cosas que a mí me están pasando. Y una de las cosas que quizá muchos de nosotros jamás nos atreveremos a hablar
es de, por ejemplo, qué significa la muerte para nosotros. La ansiedad tiene que ver con esta sensación de tristeza que nos agobia. Anda ahí rodeándonos siempre. Y por ahí invocamos algo que nos hace sentir bien, pero que no dura mucho. ¿Por qué? Porque la ansiedad otra vez nos envuelve. Y mejora nuestro ánimo, pero ahora nos encontramos que Dios nos dice en esta palabra que hemos leído que continuamente nos alegremos. Bueno, qué fácil que es para Pablo. Le cuento algo de Pablo. Pablo no vivía en Argentina cuando escribió esto. Pablo estaba preso en una cárcel de Roma. Lo habían azotado por lo menos 5 veces con 39 latigazos. Él, apelando a que era ciudadano romano, no lo seguían azotando. Para un ciudadano romano solamente se lo podía azotar con un látigo 39 veces. Y sufrió otras cosas, y sufrió un naufragio, y lo dieron por muerto. Este hombre ahora está en un pozo, que eran las cárceles romanas en aquel tiempo, y desde la cárcel le dice, en vez de hablar de lo que le está pasando, y diciendo, por favor, tengan piedad de mí, que miren dónde estoy, dice, hermanos, alégrense en el Señor siempre, celebren al Señor siempre, porque Dios sigue siendo Dios, aunque yo esté preso. Así que entre Argentina y donde estaba Pablo, no sé si no nos quedamos con Argentina todavía. Pero además de eso, Pablo estaba sufriendo, encarcelado, por su amor por las iglesias que él había formado, que había fundado, que estaba trabajando, se encontraba con el que algunos se habían metido en las iglesias y estaban haciendo un desastre. Algunos amigos que habían sido amigos de Pablo lo habían abandonado, lo habían traicionado. Y parecía que todo el trabajo que él había hecho por la extensión del evangelio corría peligro. Y él estaba preso, no podía hacer nada ahí. Entonces otra vez las palabras de Pablo tienen otro peso. Porque él dice, alégrense en el Señor siempre. ¿Cómo puede alguien alegrarse en una situación así? Cuando hemos mencionado el tema de la fe, ahora es donde ese conjunto de creencias se hace o no se hace realidad en mi vida, en el andar, en mi caminar con Dios. Yo puedo saber muchas cosas de memoria, pero ¿y a la hora de la ansiedad? ¿Qué es lo que me doblega? El salmista decía que él podía dormir confiado. En paz me acostaré y así dormiré. Lo hemos recitado toda la vida. Se lo recitamos a los niños y los grandes no podemos dormir pensando. Algunos me acompañarán en el sentimiento. Pero a los nenes les decimos que duerman tranquilos, que el Señor los va a cuidar. Nosotros no dormimos. ¿Por qué? Porque a la noche seguimos. ¿Por qué? Porque la ansiedad parece que no nos deja pisar en suelo firme. ¿Qué hacía que Pablo pudiese decir esto? Dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, acción de gracias. Nos está invitando a que hablemos con Dios. ¿De qué? De lo que nos pasa. Aunque no nos guste lo que nos pasa. La ansiedad en sí misma no es un pecado, no ofende a Dios que yo esté ansioso. Hay muchas cosas que por mi ansiedad yo puedo hacer que sí ofenden a Dios. ¿Me entendió? Mi ansiedad no ofende a Dios, pero hay cosas que en mi ansiedad yo puedo llegar a hacer que sí ofenden a Dios. ¿Cuántas personas, hombres, mujeres, dejaron a su cónyuge porque en un estado total de ansiedad creyeron que era la solución para ese momento? Y buscaron
cualquier otra cosa. De paso, ¿no? Como aquel hermano que una vez le preguntó, le dijo a su esposa, si vos no estuviese, mi amor, yo no sé qué haría sin vos. Y ella le enumeró 12 o 15 cosas que cree ella que podía hacer él sin ella. Ahora, otra vez les digo, alégrense. Lo que hace que Pablo hable de esta manera y viva de esta manera y no hable de su sufrimiento, sino que nos inste y nos anime a confiar en el Señor plenamente, es que Él sabe quién es su Dios. Y que por sobre todas las cosas que puedan pasar acá abajo en la tierra, hay alguien sentado en el trono, que es Dios, que nadie lo puede mover. Ahí es donde está puesta la confianza de Pablo. Dice, mientras tanto sus acciones, sus buenas acciones sean conocidas por todos los hombres, no se desesperen, no se desesperen. Uno dirá, qué fácil. Bueno, pero lo está diciendo alguien que está preso, ya le dije dónde está Pablo. Y Nerón, que era el emperador de aquel tiempo, disfrutaba y creía que ganaba en popularidad cuando encarcelaba y mataba a los cristianos. Pablo tiene unos 60 años cuando escribe esto. Tiene 30 años de seguir a Jesús, diríamos de convertido hoy. Y no la viene pasando bien, no en los últimos días, no la viene pasando bien hace rato. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? Que no se trata tanto en lo que nos está pasando, sino que se trata de Dios, que está sentado en el trono. Lo que pasa a nosotros es que nuestra fe muchas veces está puesta en lo que nos pasa. Por eso nuestro ánimo va cambiando según la situación que nos toca. Por eso nos desestabiliza que nos bajen las comisiones. Nos desestabiliza que el crédito que fuimos a pagar volvió a aumentar porque era en uvas. No da la de los racimos, son las otras que son más caras. ¿Puede ser eso? Como los primeros días del mes cuando hay tantas cosas que pagar. Difíciles para nosotros. O quizá para algunos sea fácil. Para el que le es tan fácil, quizás sea el que Jesús le dijo que no había como él o como ella. Se mencionó que es estar preocupado continuamente. Y la verdad es que esos pensamientos ocupan lugar en nosotros. Por eso el consejo de Pablo en el versículo 8 es que en todo lo de buen nombre, lo honorable, lo puro, lo que es digno, en eso meditemos. Porque la ansiedad nos lleva a meditar mucho en lo que nos está pasando y en lo que nos podría llegar a pasar. Ayer a la mañana tuve una charla con una mujer de 82 años. Estábamos al lado de la cama en la clínica de su esposo de 88 años, que estaba ya partiendo con Dios. Así que hablamos primero y oramos después. Y en su oración ella dijo, Señor, gracias, 62 años de matrimonio. Un hombre que te amó, que te fue fiel, estaba despidiendo a su esposo. Finalmente a la madrugada partió con el Señor. Por ese lado, si el Señor no viene antes, iremos todos. ¿Sabías? Sí. Pero por más que tengamos mucha ansiedad, hay cosas que nosotros no las podemos manejar. Y justamente nuestro problema es no poder manejar las cosas. Cuando nosotros
perdemos el control sobre algo, ahí tenemos problemas. Por lo menos algunos de nosotros. Mientras nosotros controlamos, de alguna manera, la paz casi que la hacemos nosotros, a nuestra propia paz, porque nosotros estamos controlando. Ahora, el confiar en Dios tiene que ver con el perder el control, decirle a Dios que Dios se encargue. Y ese suele ser nuestro problema. Ahora dice el apóstol Pablo, ustedes encárguenle a Dios. Déjenle el control a Dios de esa situación. Abandonen ustedes para que sea Dios que sigue sentado en el trono y que Él se va a ocupar. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿cómo andamos para dejarle el control a Dios de nuestras cosas? Nuestros dolores, nuestra automedicación, algunos somos buenos para eso. Ya sabemos, para todo. Somos todos médicos, ¿viste? Somos argentinos, somos todos médicos. Pero finalmente, fíjese lo que nos pasa. Ponemos más fe en el ansiolítico que nos vamos a tomar que en Dios. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Sí. Muchas veces tenemos más fe para el medicamento que para Dios. Y no estoy en contra de los medicamentos, estoy hablando de la automedicación, que es otra cosa. Posiblemente en ciertos estados, ¿por qué? Porque esto es algo que no lo podemos manejar. Muchas veces Dios usará a los profesionales, los médicos, los que nos van a ayudar a encauzar algunas cosas, pero quizá la cuestión de fondo esté en nosotros y Dios. ¿Qué podemos hacer entonces en esas madrugadas de insomnio? ¿Qué hacía Pablo cuando le tocó estar preso? Cantaba generalmente. No tenía Netflix todavía. No podía ver ninguna serie, ¿viste? Nosotros cambiamos cantarle al Señor y orar por Netflix. Sí. No sabe Pablo lo que se perdió. Pero la verdad es que nosotros hemos cambiado el sentido de muchas cosas. Y retomando el hilo del domingo pasado, le decimos a nuestros hijos, confía en Dios, que Él tiene control sobre todo. Y nosotros no. Porque el control nos gusta tenerlo a nosotros. La verdad es que nosotros no vamos a poder solos con la ansiedad. No vamos a poder solos. También es cierto que la ansiedad va a seguirnos mientras vivamos acá. Siempre va a pasar algo. Hay países del primer mundo que no saben lo que se pierden de vivir en Argentina. No saben lo que se pierde. Puede decir todo estable, no hay inflación, no cambian los precios, no hay nada. Parece aburrido para nosotros. Pero a nosotros que nos toca estar acá, gracias a Dios, este bendito país que el Señor nos puso, estas cosas van a continuar. ¿Y nos va a salvar el haber ahorrado lo suficiente? Como dijo un amigo, compré dólares a 50, se quería matar. Negoción hizo. Pero así es. Antes de orar, te invito a que pensemos, ¿qué es lo que te despierta ansiedad? ¿Qué del futuro? ¿Qué de estos días? ¿El año próximo? Según las edades. Según las edades. ¿Qué va a pasar en la escuela secundaria? ¿Qué va a pasar en la universidad? ¿Qué va a pasar en el nuevo trabajo? ¿Qué va a pasar si cambio de trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo si me cambian las pautas laborales?
¿Qué va a pasar conmigo si me cambian? No, eso no lo piense. ¿Pero qué va a pasar? Esas son las cosas que nos producen ansiedad. Ahora, Dios sigue sentado en el trono. Él no cambia. Y nosotros somos sus hijos, podemos venir a Él. Y ayer en la escuela para padres escuchábamos que nos es difícil si no hemos tenido un padre protector que se ocupó de nosotros, que nos dio seguridad. Difícil pensar en Dios de esa manera, que Dios nos dé seguridad, que Dios nos va a proteger, que Dios va a cuidar de nosotros. Es difícil, es verdad. Pero podemos atrevernos hoy y decirle, Señor, mirá, la verdad, te conozco, qué sé yo, si te conozco, creo que bastante, pero ahora me doy cuenta que estas cosas me están dando vueltas en la cabeza. Y me acuesto, pero no estoy como el salmista que en paz me acostaré. Porque me está faltando confianza, Señor, en que vos podés ocuparte de mí. El último coro que cantamos es que podemos presentarnos delante de Él como somos, porque Él nos conoce. Él no nos condena, porque no confiemos en Él. Pero quizá nos esté faltando conocer a Dios de una manera que no lo conocemos todavía. Y en esto de la confianza en Él. Mañana es lunes. Va a traer las cosas del lunes. Pero mencioné hoy si hemos perdido la risa. ¿Hemos perdido? ¿Estamos dejando de reírnos? ¿Estamos perdiendo esa capacidad de reírnos y de disfrutar? Entonces algo está pasando a nosotros. Por ahí en nuestra familia alguien nos va a decir, che, ¿viste? Como nos dice nuestra familia, que no tienen filtro. Pero, a ver, podemos hoy venir al Señor y hablar de lo que nos pasa. No está afuera el asunto. Está en nosotros. Te invito a inclinar tu rostro y orar. Y hablar con el Señor. Un coro que solíamos cantar hace tiempo, el Señor es mi pastor. Yo voy a pedir a Caco que toque la melodía de ese coro. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Él acomoda todo delante de mí, aún delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza, me bendices. Mi copa está rebosando. Ciertamente, decía el salmista, el bien, la bondad y la misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Claro, este varón dormía, se acostaba y dormía. Pablo, preso, cantaba y dormía. Que el Señor nos permite esta noche dormir. Dormir, descansar. Que podamos encontrarnos con Él. Presentarnos delante de Él y decirle, mirá, Señor, la verdad, sos mi papá, está todo bien, pero hay cosas que me están superando. Me están superando. Porque Él es nuestro pastor, nuestro Padre. Venimos a ti, Señor, en esta hora. Estas palabras de Pablo a veces nos parecen tan lejanas, Señor. ¿Cómo puede ser que este varón, preso en un pozo, con incertidumbre de su futuro, porque si a Nerón se le ocurría, lo mataban? Así era de sencillo. ¿Qué pasaba en este hombre? Que puede aún hoy, después de 2000 años, 2000 años han pasado y sigue animándonos a que nos alegremos en ti, Señor. Y otra vez nos alegremos, que por nada nos desesperemos. Tu paz, Señor, llene los corazones en esta noche. Tu paz se lleve, Señor, toda ansiedad. Señor, esa tristeza, el agobio de la situación, vos te la lleves, Señor.
¿De qué nos serviría prever tantas cosas si nada está en nuestras manos finalmente? Nosotros ingenuamente muchas veces creemos que podemos prever. Y la verdad que nuestra vida es tan finita que en cualquier momento no estaremos más. Que nos encuentres hoy, Señor, una vez más acercándonos a vos, rindiéndonos a vos, Señor, y dejando toda ansiedad delante de ti, porque también dice tu palabra que vos tenés cuidado de nosotros. Nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, y en esta confianza nos acerquemos a vos, Señor, en esta hora. Junto a aguas de reposo, Señor, ese paisaje, esa imagen que nos da tranquilidad, nos da seguridad, porque alguien nos cuida. Vos cuidás de nuestro trabajo, vos cuidás de lo que va a pasar esta semana, vos tenés cuidado del colegio, vos tenés cuidado al andar en la calle, vos tenés cuidado cuando andamos en la ruta, no importa cómo manejen los que vienen de frente, vos tenés cuidado de nosotros, Señor. Vos tenés cuidado, porque vos estás sentado en el trono, vos cuidás de nuestros hijos, vos cuidás de la familia, vos cuidás, Señor, porque vos sos Dios. Si en esta noche nos ayudás a creer, Señor, si nos ayudás a creer que vos podés controlar las cosas mejor que nosotros. Quiero invitar si hay alguien que necesita que estemos orando, sea cual fuere la necesidad, la situación. Le invito a pasar aquí adelante. Vamos a tener un tiempo para orar. Simplemente somos personas que también tenemos ansiedades. Y aceptamos la invitación de Dios a acercarnos a Él. Un diagnóstico puede traernos ansiedad. Un tratamiento también despierta ansiedad. Lo que pasó con nuestros padres, nuestros abuelos, las enfermedades que ellos tuvieron, también traen ansiedad. La idea del futuro trae ansiedad que nos agobia. En esta noche, Señor, queremos venir a vos. Queremos venir a vos, Señor, a ese descanso tuyo. A beber de tus aguas, Señor. A beber de tus aguas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Esa agua fresca para nuestro interior, Señor, que nos vuelve hacia vos, que nos reorienta hacia vos. Danos paz. Danos de tu paz, Señor. Tu paz, tu paz.